Las guerras no acaban cuando dice Wikipedia. Las guerras acaban cuando las consecuencias se superan. Y las consecuencias de la guerra son muy difíciles de superar. ¿No se han superado hasta ahora? A veces nunca se superan. Que casi nunca saben por qué está su país en guerra. Yo estoy harto de preguntarlo. En Afganistán, por ejemplo. Chico, chica, señor, señora, ¿por qué está su país en guerra? No lo saben. Mueren, Sin saber por qué. sufren amputaciones, quedan destruidas sus vidas sin saber por qué. Yo desde que tengo uso de razón periodística, desde el 84 que llegué a El Salvador, al día siguiente de llegar a El Salvador me enseñaron la lista de periodistas que estaban amenazados de muerte en El Salvador. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Estamos hoy de plácemes aquí en la casa del podcast de Guille. Tenemos un invitado que viene cruzando el charco de España, un fotoperiodista con 45 años de experiencia en conflictos bélicos. Por suerte no estamos en un conflicto bélico en Ecuador, pero ha venido a visitarnos para conocer Galápagos y no podía desaprovechar la oportunidad para que nos hable de lo que él tanto ama, que es el fotoperiodismo. Gervasio, buenos días. Buenos días, Guillermo. Muchas gracias por invitarme. Cuéntanos un poquito, ¿cómo nace este fotógrafo? ¿Cómo se hace? Si de niño ya sabía lo que quería y empieza por periodismo. Bueno, yo creo que a mí me llevó el periodismo una idea platónica de querer viajar por el mundo. Pensaba que los periodistas viajaban y que si hacía periodismo podía conseguir mis sueños, que era viajar a los países de mis sellos. Yo coleccionaba sellos desde que era un niño, desde los 9 años, y imaginaba que algún día viajaría a todos esos países en los que iba ingresando en mi colección sellos, ¿no? Para que Y la gente se ubique, son los sellos que vienen que venían en las cartas, que venían las porque cartas. tu abuelo era cartero, ¿verdad? Sí, bueno, mi abuelo fue cartero de un pequeño pueblo de la provincia de Tarragona, en España, y sí, en aquellos tiempos nos comunicábamos por carta y en las cartas poníamos la franquicia, que era el sello, franqueábamos la carta con sellos, y los sellos, pues, realmente era increíble porque había en cada país colecciones de sellos increíbles, ¿no? Hasta ahora. Hasta sí, hoy ya es casi un mundo que se ha perdido con tantas cosas de nuestra generación. Y con 14 años ya quería ser periodista y a mis compañeros del instituto les decía, yo quiero hacer periodismo, ¿no? Que en aquel tiempo significaba tener que marcharme de Tarragona a Barcelona y que al mismo tiempo pues los gastos iban a ser mayores, ¿no? Pero bueno, empecé trabajando como camarero en un pequeño pueblo, en un pequeño bar, en un bar de Tarragona con 15 años. Estudiaba durante el invierno y en verano, el verano español de junio a septiembre, trabajaba de camarero, ganaba el dinero suficiente para luego poder pagarme los estudios universitarios y poder vivir en Barcelona, ¿no? Y así fue un poco mi vida, ¿no? Y cuando llegué a la universidad, algunos compañeros con los que me he vuelto a reencontrar me decían claramente que era de los pocos que tenía claro que quería hacer en el periodismo, que era conflictos armados. ¿Y por qué conflictos armados? Pues sí, es una buena, es una buena pregunta, ¿no? A ver, yo creo que yo empecé a leer periódicos con 16 años, de información general. Y me llamaba mucho la atención, evidentemente por las mismas razones por las que quería ser periodista, todo lo que pasaba fuera de España. La sección de España ni la miraba. Yo leía lo que pasaba en lugares del mundo y evidentemente en los periódicos varias páginas estaban vinculadas a conflictos armados, ¿no? Y empecé a ver que me podía atraer, ¿no? Un poco, pues, ver qué pasaba en estos países, ¿no? Cuando acabé el bachillerato superior, en vez de irme a la universidad, estuve 2 años haciendo el servicio militar, que en España en aquel tiempo era obligatorio, pero yo lo hice voluntario. De hecho, me fui a las fuerzas especiales, fui paracaidista. Ah, sí. Y además estuve durante los 2 años, 20 meses en realidad, no fueron 2 años menos 4 meses, haciendo muchísimas maniobras de fuego real. O sea, nosotros nos preparábamos para entrar en combate como las fuerzas especiales de un ejército, ¿no? Y la verdad es que lo hice un poco como con la ligereza de la juventud, pero luego me vino muy bien porque aprendí muchísimo sobre la mecánica de la guerra, haciendo maniobras militares, sobre lo que significa el ruido de la guerra,
sobre el armamento, lo que es la diferencia entre un mortero o un cañón. Además, yo estaba en la sección de armas de apoyo, que Una era, bala que va, una bala que viene. claro, el impacto, el disparo de salida, el disparo de entrada, y eso me sirvió mucho. Yo Tiene un sonido diferenciado, el ¿verdad? otro día le confesaba a mi mujer que estoy seguro que al menos entre 4 y 5 veces yo he salvado la vida gracias a ese aprendizaje que tuve en el ejército, de saber distinguir cuando viene un disparo hacia tu posición o cuando se dispara de tu posición hacia el otro lado, ¿no? Entonces, bueno, me sentí atraído por los conflictos. Empecé en la universidad a leer informes sobre violaciones de derechos humanos en Centroamérica, especialmente en El Salvador y en Guatemala. Y en 1984, cuando acabé periodismo, el primer viaje que hice importante de mi vida, aunque ya había hecho varios anteriormente, fue irme a Centroamérica. Volé a México, de México atravesé todo el sur de México, entré en Guatemala. Guatemala, la situación era brutal. Estaba en aquel momento los generales guatemaltecos que habían hecho auténticas atrocidades con los indígenas. De hecho, iba a hacer un reportaje sobre desapariciones forzosas y las personas que me iban a ayudar me dijeron que no era el momento, que si me vinculaban a ellas, a estas personas, me podían matar. Llegué a El Salvador con plena guerra civil de El Salvador, pasé allí una semana y después acabé en Nicaragua, en la guerra civil de Nicaragua. O sea que en 3 meses de viajes, desde que salí de España hasta que volví, pues hice varios conflictos armados. Y luego a publicar. Claro, en aquel Porque- tiempo lo difícil era publicar. Lo fácil era, si tenías dinero, y yo lo ganaba como camarero, porque seguí trabajando de camarero. O sea, yo acabé la universidad en 1984 y seguí otros 7 veranos de mi vida, los veranos españoles, trabajando de camarero. Con lo que ganaba de camarero, trabajaba a comisión y ganaba bastante dinero, trabajando jornadas de 12 horas, 7 días a la semana, Con un solo propósito. con el propósito de ahorrar, de tener un dinero para poder marcharme donde yo quisiera, ¿no? Y claro, cuando llegué a Centroamérica, pues yo era un amateur, ¿no? O sea, no tenía mucha idea de lo que pasaba allí. En los primeros 3 meses que estuve en Centroamérica aprendí muchísimo de periodismo, pero no vendí un solo artículo. Ah, entonces tú fuiste como periodista, Sí, como escritor. sí, como escritor, yo estudié periodismo. Fíjate tú, yo hice 5 años de periodismo en la Universidad Autónoma de Barcelona. Yo soy licenciado en Ciencias de la Información, en la rama de periodismo, y jamás hice un curso de fotografía. ¿Y cómo desembocas a la fotografía? Es decir, tú vas como freelancer. Sí, yo siempre he trabajado como freelancer, pero incluso hoy trabajo como freelancer. Ya. No, yo lo que hice fue, en 1980 me compré una cámara fotográfica. Yo tenía 20 años ya. Por poner un ejemplo, mi hijo empezó a usar una cámara fotográfica con 3 años, yo con 20. Y empecé a cargar película, que en aquellos tiempos era diapositiva, y película negativo color, blanco y negro. Y iba cometiendo muchos errores y aprendí con los errores. Y la verdad es que tuve la suerte de encontrarme sobre el terreno a los mejores fotógrafos del mundo, porque en estos conflictos estaban los mejores fotógrafos del mundo, y varios de ellos me ayudaron muchísimo a entender el valor de la fotografía, a entender que tenía que buscar mi forma de contar las cosas, que no tenía que caer en la trampa de hacer siempre lo mismo, sino que buscar mi forma de contar las cosas. Y así fue un poco como yo, en una década trepidante, que fueron mis 20 a 30, los 80 a 90, o sea, desde, digamos, 80 hasta el 90 a 91, y desde mis 20 hasta mis 31 años, aprendí un poco pues los secretos de la fotografía y del periodismo. Yo sigo haciendo fotografía, periodismo literario, incluso periodismo radiofónico. Entonces significa que te diste cuenta que una manera de comunicar poderosa era la imagen, como hasta ahora lo sigue siendo. Claro, yo empecé un poco engatusando a mis amigos de mi cuadrilla, que cuando yo volvía de un viaje, por ejemplo, yo hice viajes a Turquía, a Grecia, a Túnez, Argelia, me fui a la India 3 meses, y cuando volvía los reunía, montaba un par de carruseles de diapositivas, mis mejores fotografías, y las pasaba sobre una sábana que colocábamos en la pared con un proyector, y veía un poco sus reacciones, ¿no? Claro, todos se quedaban muy alucinados porque yo traía fotografías que ya no las hacía mal del todo, ya había mejorado un poquito la técnica, y vi que esas fotografías pues, provocaba debates, también muchas bromas, y muchas tonterías, pero también cuando pedía silencio me Podías escuchaba. testear de esa manera Claro. cuál es la que impactaba, porque más adelante, más tarde,
una foto tuya es esa icónica de Sarajevo en la biblioteca. ¿Cómo te diste cuenta que esa iba a ser la foto? Bueno, en realidad ni me di cuenta. O sea, a veces en los talleres, cuando me preguntan sobre esa fotografía, siempre la gente me dice, no, es que es una fotografía, es arte puro. Es foto. Yo digo, esto es arte, es fotoperiodismo, es fotografía documental. Y entonces le respondo a los alumnos, en realidad es un churro de foto. Fue una foto tomada por Por casualidad. casualidad. Y además, bajo unas circunstancias muy curiosas que voy a resumir rápidamente. Unas semanas antes de hacer esa fotografía, yo estaba en el centro de Bosnia, en un momento muy duro de la guerra de Bosnia-Herzegovina, y estaba con un amigo, mi amigo Alfonso Armada, periodista del diario El País, con el que trabajábamos juntos, y al bajarnos del coche, dos chavales jóvenes nos encañonaron. De hecho, a mí me pusieron el fusil en el cuello y me dijeron, o me das las llaves del coche o te pego un tiro. Y entonces yo le di la llave del coche y no conseguí sacar mis cámaras. Se llevaron mis cámaras y mi coche. Solamente saqué el chaleco antibalas. 5 días después recuperamos el coche sin matrículas y parte de mis cámaras. Mi fotómetro manual, que yo siempre utilizaba para medir la luz, estaba roto. Una de las cámaras me la habían estropeado y otra me la habían robado. Me quedaba una cámara solamente. Y cuando llego el día, unas semanas después, a Sarajevo, a la biblioteca de Sarajevo, era un domingo, me acuerdo perfectamente. Yo tenía un poquito de prisa porque teníamos una entrevista pendiente para hacer en 1 hora. Y entré a la biblioteca y me di cuenta de que había una luz fantástica. Yo había entrado muchas veces. Y levanté la cámara y al levantarla dije, qué raro. Hay una luz fantástica, pero me está dando muy corto. Era como, había una luz como para 125,6 u 8 y me estaba dando 60,4. Muy justo, ¿no? Y decía, qué raro. Tomé un par de fotos y salí. Y cuando salgo a la calle veo a unos chicos que estaban recogiendo agua, porque no había agua en las casas de una fuente. Levanto la cámara y digo, aquí pasa algo. Y me di cuenta de que estaba cargando película de 400 ASA en una cámara que tenía el dial en 100 ASA. Que en aquel tiempo no se cambiaba automáticamente, Claro, había que cambiarlo. Como ahora, claro. Y entonces dije, ¡guau! Y dije una expresión muy española, he cagado la exposición. Y entré corriendo en la biblioteca, que iba contra el reloj, levanto la cámara y en cuanto levanto la cámara me aparece el haz de luz. Y tiro 4 fotografías. Disparo una vertical y 4 horizontales. O sea, fíjate tú. Además, yo tiraba muy poco con la cámara, porque cuanto más tirabas, más gastabas. Más tenías que pagar. No era como ahora. No como ahora, que esto parece gratis, ¿no? Claro. Aunque no sea gratis. Y vi la foto, pero claro, era negativo. Y hasta un mes después no vi la fotografía en el negativo. Y entonces fue cuando me di cuenta de que tenía un fotón. Pero un fotón tomado por unas circunstancias curiosas que si no llegase porque esos chicos me roban las cámaras y me rompan el fotómetro, pues no lo hubiera hecho. Y de hecho estoy buscando a los chicos, irónicamente, para darles una compensación económica, porque es una de las fotografías que más, digamos, alegrías económicas me ha dado, ¿no? Casi siempre cuando me la piden para una colección de arte contemporáneo, para un museo, me piden esa fotografía. Y está ya en museos, ¿no? Sí, está en museos, sí, en museos y en colecciones privadas, sí. Y eso es las ventajas, las bondades del fotoperiodismo. ¿Cómo has visto aquí en el Ecuador ahora que has venido al Ecuador? Cuéntanos por qué estás acá en el Ecuador y cómo ves el mundo fotoperiodístico ahora. A ver, yo vine a Ecuador en este viaje para hacer un taller y una conferencia con el Centro Cultural de España. También me vine con mi esposa, que se acaba de jubilar, y decidimos irnos 2 semanas a las Galápagos. Hemos estado 2 semanas en las Galápagos, que ya conocíamos desde 1991. Estuvimos una semana en un barquito pequeñito, entonces no había cruceros grandes, eran barcos pequeñitos de 8 pasajeros. Estuvimos en Galápagos hace 34 años, nos enamoramos de Galápagos. Hemos estado 2 semanas, me dijimos, vamos a Galápagos, estamos todo el tiempo en Galápagos. Y volvimos, de hecho, el domingo, y un par de días antes de marcharnos allá, fuera de Ecuador. Yo había estado aquí también en el 2011, exponiendo en el Centro Cultural Metropolitano, el centro de arte que hay al lado del Palacio Presidencial. Claro, sí. Vida Minada, 10 años, que tuvo un gran impacto en su momento. Vine con mi hijo, que entonces tenía 13 años, ahora tiene 27, y mi mujer. De hecho, toda mi vida he venido a Ecuador
a descansar. Porque era el país más tranquilo de América Latina. Era. En los 90, siempre. Venía de Perú, donde había una guerra civil, venía de Colombia, donde había varias guerras civiles, aparte de la guerra del narco, y Ecuador era un paraíso. En el 2011 también. Claro, en 2011 igual, vine con mi mujer, con mi hijo, y paseamos, fuimos al Cotopaxi, fuimos a Baños, fuimos a un montón de sitios. Y este año decidí venir a cubrir las elecciones presidenciales, algo que no había hecho nunca. He estado en decenas de elecciones en Colombia, en Perú. Yo fui el primer periodista del mundo que entrevistó a Fujimori, cuando Fujimori tenía un 5% de aceptación popular, porque el que iba a ganar las elecciones del 90 iba a ser el escritor Vargas Llosa, Mario Vargas Llosa. Y he estado en México este año haciendo el año pasado haciendo las elecciones presidenciales, en El Salvador cuando en el nuevo gobierno de Bukele. O sea, hago muchas elecciones en América Latina, aparte de los conflictos armados. Y a Ecuador no había venido nunca, porque era un país tranquilo, no pasaba nada. Y este año dije, están pasando cosas muy fuertes. Ya, llegas a un país que era el más tranquilo y ahora es el más violento de América Latina, per cápitamente, con un año, 2025, con el récord absoluto de número de homicidios. De mortalidad brutal, ¿no? O sea, estamos a casi 50 asesinatos por cada 100.000 habitantes. Cuidadito, esto es un tema ya muy grave para este país. Entonces, bueno... Y con los que faltan, que vienen en diciembre. Claro, toda la acumulación de los muertos que ha habido en diciembre, que seguramente serán muchos también, ¿no? Bueno, entonces, a ver, periodismo. Bueno, una ciudad como Quito, donde no hay periódicos en papel. El otro día se lo contaba a amigos míos en España, no se lo podían creer. No hay periódicos en papel. Hay periódicos online, pero no hay papel. Esto es increíble. ¿Cómo es posible que una ciudad de las dimensiones de Quito no tenga... ¿Crees que seamos los únicos de Latinoamérica? Yo creo que sí. En estos momentos no conozco ninguna capital de América Latina, ni siquiera en Centroamérica, Guatemala, El Salvador o Honduras, que no tengan periódicos en papel todavía. Y entonces también, claro, las dificultades para los fotoperiodistas locales, que ahora tienen que bregar con unas condiciones económicas siempre son complicadas, como todos sabemos, pero además ahora mismo con la violencia y con el narcotráfico. Porque aquí la violencia no es una violencia solamente local, criminal, una violencia como puede haber en otros países de América Latina. Son los narcos. Cuando los narcos llegan a un país, los narcotizan todo. Cuando los narcos llegan a un país, acaban secuestrando el poder judicial, el poder militar, aunque los militares vayan de listos, el poder policial, el poder político, las gobernaciones, las alcaldías, todo. El judicial es el más importante. Igual que hicieron en Colombia. En Colombia narcotizaron el país, o en México. México, desde que llegaron, el narco se convirtió en un poder fuerte, ha acabado narcotizando el país. ¿Y no será que no nos damos cuenta de algo, Gervasio? ¿No será que hay un orden establecido que logra o pretende mantenernos a todos los países latinoamericanos y en este caso también incluidos los Estados Unidos y Europa, donde lo consumen? Es decir, ¿no hay detrás de todo esto un orden establecido que le interesa este caos de mantenerlo? ¿O por qué no se ataca ya en el mercado, donde lo compran, donde lo consumen? A ver, yo no me gusta buscar justificaciones porque al final acabas un poco cayendo en el cliché, ¿no? América Latina, desde que yo la conozco desde el año 84, hace 41 años, camino de 42 años, siempre cada país ha ido por libre. Es muy difícil, digamos, establecer acuerdos regionales importantes, en profundidad. Porque los gobiernos son de colores diferentes, políticos, con lo cual, si el gobierno del país del norte o del sur es de un color distinto, ya no me interesa. Y creo que es un error. Hoy estaba leyendo una cosa interesante entre Brasil y Argentina, que tienen dos gobiernos totalmente dispares. Lula y Milei, dispares. Bueno, pues las relaciones, o sea, han bajado el tono los dos presidentes, no se están atacando y mantienen unas relaciones diplomáticas bastante sensatas.
Comerciales y Y políticas. comerciales importantísimas y políticas. Lula, por ejemplo, no ha hecho ningún tipo de crítica fuera de lugar sobre el nuevo presidente de Al Chile. menos no frontal. Sobre el nuevo presidente de Chile. En cambio, Gustavo Petro en Colombia, que le quedan 5 meses de gobierno, ya como hace siempre Petro, porque Petro parece que se levanta por la mañana, se mira al espejo y dice al espejito mágico, ¿hay alguien más inteligente que yo? Como además encima ya no está López Obrador, que era el más listo de toda la escuela de parlanchines latinoamericanos, pues ha acabado un poco diciendo cosas que no vienen a cuento. De hecho, el gobierno de Boris... Petro es cuarto en la mejor economía mundial. Bueno, pero el gobierno de Boris, el ministro de Asuntos Exteriores, ha presentado una reclamación ante la embajada de Colombia en Chile por las críticas que hizo ayer Petro llamando nazi al nuevo presidente. O sea, hasta el propio gobierno chileno ha tenido que salir diciendo, ¿tú quién eres para meterte en nuestra vida? Es nuestro país. Y nuestro país... Cada cual que atienda, Claro, que tenga tienda, que la atienda. Exactamente. Y no podremos llevar este mensaje al país del norte para que deje que Latinoamérica arregle sus conflictos. Claro. Mira cómo está ahora Venezuela con tanto riesgo en el Mar Caribe. Mira, Venezuela, al país al que nadie le interesaba hace 30 años. La única vez que me han ofrecido a mí un trabajo en Venezuela, en 1989, estaba yo cubriendo la ofensiva de la guerrilla salvadoreña en El Salvador cuando asesinaron a los jesuitas, fue un periodista alemán que me ofreció irme con él a Venezuela porque le habían planteado un reportaje muy, muy raro. Me decía, es muy raro. Lo raro, ¿sabe cuál era el reportaje? ¿Por qué las Misses venezolanas ganan todos los concursos de belleza? Si es porque se hacen cirugía estética o no. Y yo, estúpido de mí, dije que no, que yo solamente cubría conflictos, no cubría tonterías. Luego me arrepentí porque no había estado mal estar 2 semanitas en Venezuela, tranquilo, comiendo bien, viviendo bien y encima fotografiando en vez de muertos, vivas y muy vivas, ¿no? Entonces, Venezuela hasta que llega el segundo gobierno de Chávez no le interesa a nadie. Primer gobierno quizás, 90, 98. Entonces, una década antes no le interesaba a nadie. México, yo iba a descansar a México. Ya están los narcos. Porque en aquel tiempo, Colombia, los narcos, el cártel de Medellín y el cártel de Cali metían la cocaína en Estados Unidos por el Caribe. Y iban directamente en avionetas por el Caribe. De hecho, Carlos Leder compró un aeropuerto, una isla en el Caribe para que le subiera de ruta para la droga. Entonces, ha cambiado mucho las cosas en América Latina. Yo venía aquí a América Latina a cubrir guerras y dictaduras militares. Pinochet en Chile, la dictadura argentina, la paraguaya con Stroessner, la brasileña, la uruguaya, la guerra civil en Colombia, en Perú, las guerras civiles en Colombia, la guerra civil en El Salvador, en Guatemala, los líos con Noriega en Panamá. Los países más tranquilos en aquel tiempo era Ecuador y Costa Rica. ¿No te ha seducido venir al Ecuador a cubrir esta guerra interna, esta guerra que declararon a la delincuencia, pero terminaron yéndose en contra de estratos sociales muy... como lo que pasó en Guayaquil, ¿no? En las Malvinas, que mataron 4 niños de color, raza negra, los propios militares. Mira, luchar contra los narcos no es fácil. Colombia dio lecciones de malas políticas contra los narcos durante décadas. De hecho, los narcos narcotizaron el país, pagaron campañas electorales y ahí hubo presidentes en Colombia, con nombres y apellidos, cuyas campañas fueron financiadas por los narcos, gobernaciones, la policía, el ejército, los paramilitares. Ahora pagan cárcel domiciliaria, ¿no? Las guerrillas. O sea, las FARC estaban vinculadas al narcotráfico. El ELN estaba... porque al final, ¿cómo te financias? ¿Cómo te financias? Cuando ya no existe la Unión Soviética. Cuando Rusia tiene muchos problemas. Tienes que buscar el dinero por donde que sea. Y, lógicamente, en Colombia el dinero sale de los narcos, ¿no? Entonces, luchar contra los narcos es muy difícil, pero lo que es un camino absolutamente erróneo es atacar a los sectores más endebles de una sociedad que quizás se han beneficiado del narco porque el Estado les ha abandonado. O sea, ir a Guayaquil, a los barrios, o en Quito, a los barrios más pobres, buscando golpear duramente a los narcos, es pan para hoy y hambre para mañana. Porque sí, vas a poder detener
a gente que está trapicheando con la cocaína, pequeños negocios, jóvenes que han abandonado el colegio, o chicas que han abandonado el colegio y que se dedican al, a la micro, al Un negocio. negocio de la cocaína o de las pastillas, pero no vas a dar duro donde hay que dar. Para acabar con los narcos hay que acabar con las finanzas de los narcos. Y para acabar con las finanzas de los narcos hay que hacer unas políticas latinoamericanas con Estados Unidos a la cabeza. No, globales. Imagínate, tú y yo tenemos las mismas canas. Significa que hemos vivido o escuchado. Yo tengo un poco menos que tú, ¿eh? Yo tengo un poquito menos que tú. Sí, pero me refiero, estamos en la misma leva. Sí, estamos en la misma leva. Estamos en el mismo piso. Exactamente. En el piso 6. Sí, y en este piso, piso tras piso, hemos venido, desde que tenemos uso de razón, viviendo la misma historia y no ha cambiado nada. No ha cambiado nada. Pero en la época de los 50, un poco más atrás, 30, 40, hubo el boom del whisky y ahí se tuvo que legalizar para que se termine toda la matanza con... Recordarás, de Dios a la cabeza. Sí, por supuesto. Mira, yo hice un viaje con la DEA en Perú al Alto Guayaga en 1990. La DEA nos invitó a un grupo de periodistas extranjeros para ir al Alto Guayaga, que estaba Sendero Luminoso y estaban los narcos en Perú. Fuimos en un avión Hércules hasta Tingo María y allí con los Black Hawk, los helicópteros de combate, nos metieron porque habían conseguido encontrar varios laboratorios y tenían a la gente detenida y quería que los periodistas hiciéramos un trabajo, ¿no? Entonces tú ibas por el aire con los helicópteros, ibas viendo los cocales y en cada lugar, cada cocal, había un chamizo, una casita para tumbarte a dormir y una parte abierta para que un helicóptero se posara. Entonces, llegamos allí, hicimos un trabajo fantástico porque salimos por la mañana temprano de Lima y regresamos por la noche, con lo cual en un día hicimos una buena historia. Cuando yo volvía con el avión, le pregunté al jefe de la DEA, me senté a su lado y le dije, disculpe, hay algo que no entiendo. Ustedes están fumigando los campos de los cocales y destruyendo los campos de los campesinos. Los campesinos están plantando coca porque cualquier otra cosa que planten no la pueden llevar a los mercados, porque está muy lejos. La yuca, la papa, el maíz, lo que sea, no llega. Con lo cual, la hoja de coca la plantan porque le vienen a coger la pasta básica refinada a la puerta de su casa. Entonces, si ustedes destruyen los cocales, no están consiguiendo, van a conseguir que los narcos colombianos se acaben llevando los cocales a Colombia. En aquel momento, en Colombia había muy poquísima producción de hoja de coca. Se producía en Perú y en Bolivia. Y 10 años después, la mayor parte la mayor parte de las hectáreas de coca que necesitaban los cárteles para su cocaína, sus grandes toneladas de cocaína, las estaban sacando de Colombia, ¿no? Entonces, no se puede atacar al narco atacando por atacar a los sectores más endebles. Porque si no, al final va a ocurrir esto. 15 años después de lo que acabo de contar, me encontré un campesino colombiano en el Magdalena Medio, que es una zona súper conflictiva de Colombia. Entonces estaba en una zona en la que yo estaba con una brigada médica de Médicos Sin Fronteras. Íbamos a hacer un trasvase a una zona porque había muchísima malaria y muchas enfermedades que había que curar. Y me encuentro un campesino y había un barquito de las FARC y un barquito del ELN, y a 2 horas en carretera estaban los paramilitares y a 3 horas estaba el ejército. O sea, era una zona súper conflictiva. Entonces me acuerdo que el chico le pregunté, ¿dónde viene? Me dijo, no, vengo de vender una maza de plátanos que la saqué de mi casa, que está a 2 horas en barco de aquí, la llevé hasta Barranca Bermeja, que estaba a otras 2 horas desde ese puerto hasta allí, y vuelvo y el resultado, el beneficio era menos de €1, menos de $1. Y mi hija pequeña tiene malaria. Me estoy planteando plantar coca. ¿Usted qué haría en mi lugar? Me preguntó. Y yo le dije, lo mismo que va a hacer usted. Entonces, ese es el problema. ¿Por qué no coges y ayudas a sacar? ¿Por qué no obligas? O sea, le dices a los campesinos,
En vez de plantar coca, planten yuca, planten plátanos, No es planten rentable. maíz. No. Y luego nosotros lo venimos a comprar aquí, lo sacamos a los mercados. Y en vez de gastar tanto dinero en políticas antinarcóticos, beneficiamos a los pobladores para que mejoren sus vidas y sean un poquito más. Una pregunta directa a ti. ¿Tú estarías de acuerdo con la legalización? A ver, se ha legalizado el alcohol, se han legalizado algunas drogas Hachís, importantes, marihuana. se ha legalizado el hachís, la marihuana, y esto ha impedido, ha disminuido la violencia. Se supone que si se legaliza la cocaína, también disminuiría la violencia, porque disminuiría el mercado ilegal de los narcos. Al final, la cocaína tendría un precio de mercado y punto. Y incluso se podría plantear como algo que hacen los estados, ¿no? No sé. Hay esa versión que creo que hay que estudiar sobre la posibilidad de que la legalización de las drogas disminuya la violencia. Ya ha pasado con drogas menores, como la cocaína, como el hachís, que son drogas, se llaman drogas blandas, ¿no? Recreativa se O podría decir. recreativas, ¿no? Entonces, otro de los puntos que viene con esto es que, sobre pretexto de combatir el tráfico de drogas, deben ponernos bases militares. Yo digo, ¿qué piensas tú? Si estás de acuerdo en que haya bases militares para combatir el narcotráfico, o por qué no ponen en sus países de orígenes a combatir frontalmente la venta en las calles. A ver, yo creo que en México, por ejemplo, los mexicanos suelen decir siempre que la culpa la tienen los estadounidenses porque el consumo se hace en Estados Unidos. Y eso les sirve para liberarse de sus responsabilidades. Y creo que es un error. Evidentemente, hay narcos en México porque hay mercado en Estados Unidos y porque la frontera es gigantesca y por ahí ha pasado todo. O sea, igual que la migración ha sido un negocio para las mafias, también ha sido el hachís y la marihuana. La marihuana, yo conocí en México cuando no había cocaína, había marihuana. En los 80 no había cocaína, había marihuana, que es lo que los estudiantes de las universidades estadounidenses fumaban, sobre todo desde los 60 con todo lo que fue las culturas alternativas durante la guerra del Vietnam, justamente todo eso, y todos los conciertos, la música y el mundo de, bueno, donde hubo un momento en el que parecía que fumar un hachís, fumar marihuana, meterse un LSD o un ácido era muy, muy moderno, ¿no? Estaba de moda. Las modas de las drogas. Entonces, la única manera de acabar con el narcotráfico es con la colaboración. Y evidentemente los medios electrónicos, las nuevas tecnologías, las tiene Estados Unidos. Entonces, una de dos. O Estados Unidos ayuda a mejorar la tecnología de los países, como por ejemplo en estos momentos Ecuador, que es una autopista de la cocaína. Por aquí pasa una parte importante de la cocaína. Todos lo saben, todos lo dicen. O sea, un 30% de la cocaína mundial pasa por aquí. Estamos hablando de 1.200 toneladas, sobre 4.000 toneladas. Pues entre aquí, lo que sale por aquí por el Pacífico y sale desde Perú, más del 50% de la cocaína sale por aquí, no sale por el Caribe. O sea, de hecho, la cocaína que sale por el Caribe es mucho menor que la que sale por el Pacífico, ¿no? Entonces, o actúas o ayudas a los gobiernos electrónicamente, o se buscan otras formas de colaboración, que son las bases militares, que evidentemente te obliga a tener sobre tu territorio bases extranjeras. No sé, algo hay que hacer. Porque es que es increíble. Ellos ponen los clientes, nosotros los países latinoamericanos ponemos el producto, pero el pueblo en general pone los muertos. Bueno, pero eso lo decía Ignacio Ellacuría, lo decía sobre otro tema importante de las guerras, que son las víctimas. Él decía, el gran Ignacio Ellacuría, ¿no? Un gran rector de la UCA en la Universidad Centroamericana de los Jesuitas en San Salvador, ¿no? Que fue asesinado en el 89, en noviembre, junto a 5 compañeros y 2 mujeres del servicio de la limpieza de la casa de los jesuitas, ¿no? Él me decía, Gervasio, Estados Unidos y la Unión Soviética ponen las armas y nosotros los salvadoreños ponemos los muertos. Pues se hizo bastante famosa esa frase, ¿no? Claro, y lo puedes extender a otros países del mundo.
Los salvadoreños, los guatemaltecos, los peruanos, los colombianos, los ecuatorianos. Pues pasa un poco lo mismo. El consumo se hace en Europa y en Estados Unidos y el precio a pagar se le paga en Latinoamérica. Pero lo peor de esto es que hay gente acá que está mirando para otro lado. Nuestra prensa, lo que nos atañe ahora, ¿a dónde mira? ¿Por qué hay tanto silencio? ¿Por qué en Ecuador ya no hay periódicos impresos? ¿Por qué ya no hay fotoperiodistas? ¿Qué está pasando con el periodismo, Bueno, Gervasio? la prensa, como pasa con todos los sectores de la sociedad, tiene, digamos, buenas intenciones y malos comportamientos. La prensa que no es independiente, porque está vinculada a intereses estratégicos de partidos políticos, de empresarios o de bancos, evidentemente no van a dedicarse a investigar lo que puede colisionar con sus intereses para mantenerse como diario. Entonces, esto no solamente pasa aquí en Ecuador, pasa en España. En España la mayor parte de la prensa está totalmente condicionada por sus intereses económicos vinculados a intereses estratégicos de partidos, bancos y empresarios. Entonces, si esto pasa en Europa y en España, que es un país de la Comunidad Europea, que se llena la boca de dar lecciones a todo el mundo, porque su proceso de salida del franquismo fue fantástico, cosa que es mentira. Hubo cosas muy importantes que se hicieron y cosas que no se hicieron y que todavía estamos pagando las consecuencias en este momento. Sería dar lecciones a un país que tiene una estructura mucho más compleja, una estructura mucho más débil en los medios de comunicación. Entonces, al final, ¿qué estamos haciendo? ¿Periodismo o estamos publicitando intereses ajenos a los intereses de los periodistas? Esto le ha pasado a todo el mundo. O sea, cuando en el año 90, en el año, perdón, 2003, Bush, el presidente Bush y sus Círculo de poder. sí, el gran círculo de poder que tenía, decidieron que había que atacar Irak porque ahí había armas de destrucción masiva. Toda la prensa estadounidense se bajó los pantalones Y le compró la idea. ante esa idea y toda la prensa europea. De hecho, salvo el New Yorker y un diario cristiano de San Francisco, el resto de la prensa, incluido el New York Times y el Washington Post, que bla, 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 habla mucho, se comieron con patatas fritas las mentiras de la administración estadounidense. Si una prensa tan absolutamente fortalecida, con tanta tradición con tanta trayectoria, de siglos, de trayectoria, donde la libertad de prensa es una enmienda importantísima de la Constitución estadounidense, acaba siendo tragada por la propaganda, que puede operar en un país como Ecuador, en donde la estructura de prensa es mucho más endeble, más debilitada, ¿no? casi inexistente. Pero yo lo que creo sinceramente es que al final la prensa de un país es la que se merece su ciudadanía. Y estas son palabras que yo utilizo en mi país. Mi país, los ciudadanos en general... ¿Se merece la prensa que tiene el pueblo? Sí, sí, claro. La prensa española es mala porque los ciudadanos casi siempre prefieren una prensa amiga que fortalezcan sus ideas. Que Por ejemplo, digan lo que quieren escuchar. Entonces. Exactamente. De hecho, el votante de un partido lee tal periódico, escucha tal televisión, o escucha tal radio y ve tal televisión. Pero ¿qué pasa con los que no nos gusta escuchar lo mismo de siempre y queremos escuchar voces como la tuya? Por ejemplo, ¿qué va a pasar con fotoperiodistas que ya casi son inexistentes acá en el país? Porque ¿de dónde salían los fotoperiodistas? De periódicos, de revistas, y ahora somos una clase que se está extinguiendo. Imagínate tú cuando yo doy talleres de fotografía, intento involucrar a los jóvenes, o doy clases en máster, intento involucrar a los jóvenes en un correcto comportamiento como fotoperiodistas. Si sé que van a ser mal pagados, maltratados, que van a tener muchas dificultades para poder sobrevivir y que en algunas ocasiones van a tener que hacer cosas que no pueden hacer, pero que si dicen que no, se pueden quedar sin trabajo. Y sin vida. Tú tuviste un alumno ecuatoriano
Paul Rivas, fue tu alumno y fue a pagar Asesinado. un alto precio Sí, con sí, su vida sí. en una cobertura de las que fue a prepararse para hacerla contigo. Esta parte, ¿qué Mira, te deja a ti si, como si yo sumo todos los periodistas que he conocido, fotógrafos, periodistas literarios, que han sido asesinados en esos últimos 40 años, que yo conocía, con los que tenía una gran relación, algunos eran muy amigos, o gente como Paul, que simplemente Paul Rivas? Sí. Sí, Paul Rivas, eh, le di clase durante unas horas en la Escuela FT de Madrid, pero que me acuerdo de él perfectamente, ¿no? Y recuerdo muy bien cuando lo mataron, junto con sus compañeros. Pues mi, mi, mi mundo de muertos Aumenta. es mucho mayor que el de personas cercanas, familiares, con padres incluidos, abuelos, eh, tíos, etcétera, etcétera, que han formado parte de mi hogar, ¿no? O sea, tengo más muertos en el mundo del periodismo que en mi mundo privado, ¿no? Entonces, es duro, ¿no? Que puedan pasar estas cosas, que por hacer periodismo te puedan matar. Pero bueno, hemos visto, en Gaza se han cargado los israelíes a más de 200 periodistas. Se han inventado porque son así de cínicos y de hipócritas, que muchos de ellos eran de Hamas, cosa que es mentira. Las agencias internacionales como AP, Reuters, France Press, la CNN, el New York Times, el Washington Post, el Guardian, las grandes televisiones europeas como la BBC, empezaron a preparar periodistas en Gaza con mentalidad periodística, porque sabían que tarde o temprano Israel iba a cerrar a cal y canto Gaza y no iba a permitir la cobertura. Y muchos de estos periodistas han hecho un trabajo sensacional. De hecho, a Israel ha salido el tiro por la culata porque pensaba que sin periodistas extranjeros la cobertura iba a ser un desastre, y ha sido buenísima. Todos los grandes premios ganados en los últimos 2 años, como el World Press Photo, lo han ganado 2 periodistas palestinos, una mujer y un hombre, cosa que hubiera sido difícil si hubiera habido periodistas extranjeros. Entonces, la persecución de la prensa es tremenda. Hoy leía una noticia que la UNESCO está hablando de que el 10% de la libertad, que el mundo ha perdido un 10% de su libertad de prensa, de su libertad de expresión, por culpa de la persecución de los periodistas. Yo, desde que tengo uso de razón periodística, desde el 84 que llegué a El Salvador, al día siguiente de llegar a El Salvador me enseñaron la lista de periodistas que estaban amenazados de muerte en El Salvador. Y estaban encabezados ¿Y por... estabas tú? No, yo no, porque acaba de llegar, ¿no? Era un niño, prácticamente. Estaban encabezados por los periodistas más conocidos del New York Times, del Washington Post, de grandes agencias internacionales, porque los escuadrones de la muerte de El Salvador se dedicaban a matar periodistas. Y me dijo alguien, intenta no entrar en esta lista, porque si entras en esta lista tienes 2 posibilidades. Una, quedarte y que te maten. 2, irte para siempre. Ese es el mundo en que vivimos. También es verdad que los periodistas no mueren en las guerras. Los periodistas los matan. Los periodistas no mueren en los conflictos, los matan. Y los matan porque las autoridades políticas del país, no solamente de Ecuador, sino de otros países, no hacen lo que hay que hacer para proteger la libertad de prensa. Porque no les interesa. Bueno, pues que Pero ven a los periodistas como enemigos. Y si son periodistas críticos, como mucho más enemigos. Porque los políticos en general, igual que los generales, igual que los empresarios, quieren gente que les muestre digamos, que eviten criticarles. Y entonces las críticas no las suelen digerir muy bien, y lo que hacen siempre es buscar periodistas cercanos. algo que no puedo entender y que admiro mucho es verte vivo. Porque tú sí lo has denunciado. Tienes 12 libros a tu haber, si no son más. Y has logrado plasmar en el papel historias que nadie podrá mirar a ver para otro lado. ¿Cómo lograste? ¿Cómo es que te mantienes vivo después de haber estado tanto tiempo metido en conflictos que no son que te... ¿Cómo es que te llegas a involucrar? ¿Qué se necesita para meterse en eso? A ver, lo de estar vivo es por suerte. Verdaderamente tiene la suerte que no han tenido otros compañeros que los han matado. Me podrían haber matado a mí. De hecho, algunos de ellos en algún momento estábamos, si no juntos, muy cerca, y los han matado. Yo he tenido suerte, bueno, no sé. De hecho, nunca he sido herido tampoco, ¿no? Y eso, he estado en situaciones muy duras, ¿no? Pero, por ejemplo, el tema de amenazas, yo creo que los periodistas que mueren en las guerras
De hecho, el último informe de Reporteros Sin Fronteras dice claramente que la inmensa mayoría de los periodistas que mueren son locales. No es igual matar a un periodista extranjero en Ecuador que matar a un periodista local. Si tú matas a un periodista local, aparece como máximo en un breve. Sí aparece. Pero si matas a un periodista extranjero, me matas a mí aquí en Ecuador, porque estoy haciendo un trabajo sobre investigación sobre los narcos o sobre las vinculaciones de determinados empresarios ecuatorianos que están vinculados al narco, gente del mundo de empresas, de todo el tema de la minería, etcétera, etcétera, se lo tienen que pensar 2 veces, porque matarme a mí significaría un gran escándalo que obligaría al Estado de Ecuador dar explicaciones. Obligaría al Estado de Ecuador tendría que obligar al Estado de Ecuador a la judicatura a investigar. Y cuando se investiga aparecen muchas cosas. Entonces, ¿supiste lo que pasó con Paul, que es periodista local? Sí. Y cuando le dio el pésame el mandatario que estaba de turno, a la madre le dijo: perdónenme por no haber tenido experiencia. Ya. Y no pasó nada. Tú ves como Paul todavía existe, su hermano que sigue insistiendo en que sea justicia. Sí, lo sé. Nos faltan 3. Lo sé. Bueno, pues es un poco... Matar periodistas locales es muy fácil. Entonces yo como extranjero, yo he cubierto guerras en otros países y las amenazas, si las hay, por ser extranjero, porque estás investigando un tema complicado, es difícil que se vayan a llevar a cabo. No significa que no pueda ocurrir. Y de hecho yo no soy tan kamikaze como para no asegurarme de que estoy en un sitio en donde si pasa algo, tener claramente que tengo que irme, ¿no? Pero es más difícil que te pase. O sea, cuando los periodistas hablan mucho de los peligros que vivimos en los conflictos, hay que también ajustarse a la lógica. O sea, en América Latina, en Colombia matan periodistas colombianos, en Ecuador matan periodistas ecuatorianos, en México matan periodistas mexicanos, en Gaza matan periodistas gazatíes. Ese es el pan nuestro de cada día en cualquier conflicto que elijas. Me dices, en tal conflicto murieron 20, 18 son locales, igual a un extranjero. Salvo la guerra de Vietnam. Porque la guerra de Vietnam fue tan fácil de cubrir, porque los estadounidenses permitieron la cobertura, que muchos periodistas que murieron fueron extranjeros, pero también murieron muchos locales. Había periodistas extranjeros británicos, estadounidenses, franceses, australianos que murieron ejerciendo el periodismo, pero también hubo muchos locales vietnamitas, tanto en el norte como en el sur, la parte comunista como la parte, digamos, pro-estadounidense, que murieron en la guerra. ¿Y tú estarías todavía con intenciones de cubrir algún otro conflicto? Bueno, a ver, yo tengo 66 años. Así es. El año que viene cumpliré 67. En teoría me toca jubilarme el año que viene, en junio. Bueno, estuve aquí en Ecuador cubriendo las elecciones. Realmente hacía tiempo que no venía a unas elecciones con tanta violencia como las de Ecuador. Entre el 2022 y ahora he estado unos 2 meses y medio en Ucrania. De hecho, la última vez que estuve en Ucrania, que fue en el 23, porque justo estaba haciendo un trabajo que presenté en el 23 sobre víctimas de minas, no he podido volver de nuevo a Ucrania. Aparte que Ucrania es muy caro. Era increíble, ¿no? Porque yo llegué a Centroamérica siendo el más joven y ahora era el más veterano. Me encontraba periodistas tan jóvenes que no es que pudiesen ser mis hijos, es que podían ser mis nietos. ¿Sí? Los más jóvenes, los que tenían 20 Claro, años. sí. Claro, si tienes 64 años, que era lo que tenía yo en Ucrania, y hay periodistas de 20 años, 22 años. Claro, puede si ser, estás hablando del proyecto de Vidas Minadas, Sí, que ya presentaste el tomo de 25 años. sí. Son 20 Sí. ¿Cómo no te vas a topar con niños de...? Claro. No, y 25 años que son 30 en realidad, porque ahora en enero hará 30 años que conocí a uno de los víctimas de ese proyecto, ¿no? ¿Y esos proyectos te han significado un tiempo que le dedicas, pero full time, o cómo has logrado hacer? Porque son varios libros. Sí, Tienes los desaparecidos sí, y son varios tomos. sí. A ver, en primer lugar, ha sido mi salvación mental. Gracias a estos proyectos yo he podido mantener la cordura
en pleno, en situaciones de estrés postraumático que he sufrido, ¿no? Porque son proyectos que de alguna forma mejoran la condición humana. O sea, cuando tú trabajas en la guerra y en contacto con el sufrimiento, acabas viendo lo peor del ser humano. Yo he conocido muy poca gente que prefiera morir antes que matar. La mayor parte de la gente que yo he conocido matan por no morir. Que es lo que yo haría, ¿eh? Si estuviera en esos lugares. Si a mí me ponen en la tesitura... No se sabe. No, si a mí me ponen en la tesitura de morir o matar, yo mato. Porque yo quiero seguir viviendo. Eso de yo es que no mataría a mi padre. No, pero yo escuché, me pareció demasiado fuerte que tú puedas decir eso, Pero porque yo quiero ser sensato, quiero ser, digamos, quiero ser sincero. O sea, yo no quiero que a nadie me vea como si yo fuera alguien extraño, ¿no? Yo soy una persona normal y corriente que me he especializado en zonas de conflicto, he hecho muchas guerras, más de 25 guerras he estado, en todo tipo de guerras, por distintas situaciones, desde guerras étnicas hasta guerras que no se sabe muy bien por qué ocurren. Ayer hablaba con un amigo que vive en Camboya, mi amigo Quique Figarero, que hay un conflicto ahora entre la frontera entre Tailandia y Camboya con 400.000 desplazados. Y dice, es que no sé por qué están combatiendo. No se sabe por qué están combatiendo. O sea, ellos están en guerras que ni siquiera alguien con una cierta capacidad analítica sabe por qué está en guerra. Pero es que la inmensa mayoría de la gente que muere en las guerras no saben por qué mueren. No saben por qué sufren. Entonces, cuando tú estás en contacto con la guerra y ves cómo se comporta el ser humano, acabas perdiendo la confianza en el ser humano. Entonces, tienes que buscar tus formas de no quedar atrapado en esa especie de sensación de que todo es un desastre y que no vale la pena. Porque si no, acabas en la droga o en el alcoholismo o en acabar haciendo tonterías. Entonces, yo he buscado este tipo de proyectos, niños que conocí mutilados, que ha pasado con ellos 30 años después. Los he visto crecer, los he visto enamorarse, los he visto mejorar sus vidas, en algunos casos, en otros casos la vida no ha mejorado, pero siguen vivos. Con lo cual, si sigues vivo y no te han matado, tu vida es mejor, ¿no? No te ha matado la mina, ¿no? No te ha matado la explosión de la mina. Entonces, esos proyectos para mí son súper valiosos. Desaparecidos. O sea, yo estuve 13 años trabajando con familiares desaparecidos. ¿Qué significa encontrar a tu ser querido en una fosa? Significa identificarlo, darle un entierro decente y cerrar un ciclo de violencia que puede durar 30, 40, 50 o en España todavía se están buscando a las víctimas de la Guerra Civil Española y de la posguerra. Estamos hablando del 36 al 45. Han pasado pronto hará 90 años que empezó la Guerra Civil Española, el año que viene. Y pronto hará 100 años, dentro de 11 años, que empezó la Guerra Civil Española. Y se sigue buscando los desaparecidos. Son proyectos muy importantes que demuestran algo que para mí es absolutamente fundamental en la experiencia bélica. Las guerras no acaban cuando dice Wikipedia. Las guerras acaban cuando las consecuencias se superan. Y las consecuencias de la guerra son muy difíciles de superar. no se han superado hasta ahora. A veces nunca se superan. Hablando de desaparecidos, tienes un tomo donde la mayoría de fotos es de la persona con la foto, el retrato de su desaparecido. ¿Tienes quizás de los ecuatorianos, de los hermanos Restrepo, No. que desaparecieron acá? No, porque cuando hice desaparecidos en Ecuador, cuando yo empecé desaparecidos, de hecho es interesante porque yo empecé a tratar temas de desapariciones forzosas en la universidad. Yo escribí varios artículos, siendo universitario, sobre la desaparición forzosa. Cuando fui en el 84 a Guatemala, iba a hacer un reportaje sobre desaparecidos. Cuando llegué a Chile en el 86 con Pinochet en el poder, mi primer reportaje fue sobre desaparecidos. Uno de mis reportajes más fantásticos que hice en Perú fue sobre desaparecidos. En Irak igual, en el Kurdistán iraquí. En Colombia yo hice el primer gran reportaje sobre desaparecidos, cuando los desaparecidos no eran importantes en Colombia. Y ya había muchos desaparecidos. Pero la prensa no le interesaba y las autoridades tampoco. Entonces, cuando yo empecé a hacer desaparecidos en el año 1997, ni siquiera elegí México, que ya tiene muchos desaparecidos. Pues estaba Guatemala, era mucho más. El Salvador, estaba Colombia, estaba Perú, con muchos más desaparecidos. En Ecuador no había prácticamente, ¿no? Estaba Argentina, Chile, estaba Irak. Yo estuve en una fosa en Irak donde sacaron 3.000 cuerpos de desaparecidos. 3.000 en la misma fosa.
por excelente. La suerte es que todo el mundo iba con la documentación en el bolsillo, la célula en el bolsillo, ¿no? Entonces, elegí también Camboya, donde había habido un genocidio. O elegí Bosnia-Herzegovina, que llevaba trabajando mucho tiempo en esas guerras, ¿no? O acabé incluyendo a España como epílogo. Y luego empecé un trabajo sobre desapariciones en España que sigo hoy día. Todavía hoy día sigo trabajando en desapariciones forzosas en España desde prácticamente acabé el proyecto de desaparecidos en general. Pero entonces sí necesitabas ayuda Claro. psicológica para procesar toda esa información. Y ayuda económica, que ese es otro problema serio, porque estos proyectos no se pueden financiar con la prensa. Tú vas a un periódico, aunque sea el periódico más conocido de tu país, y le dices, ¿usted me financiaría un proyecto sobre desaparecidos en 10 países del mundo durante 5 años? Y se ríen en tu cara. Tienes que buscar financiación alternativa, becas, ayudas, gente que crea en tu proyecto y que te deje trabajar, que casi nunca nadie te deja trabajar, porque te dan dinero y quieren que el proyecto que tú vas a tardar 5 años lo hagas en 1 o en 6 meses, y yo así no trabajo, prefiero no hacerlo. Entonces ha sido complicado. Y luego el impacto también de la violencia y de darte cuenta hasta dónde puede llegar la condición humana, porque claro, cuando tú llegas, cuando los huesos aparecen, los huesos hablan. Si a ti te han metido un machetazo aquí, en el hueso está marcado. Si a ti te han violado, los huesos hablan. Claro, si te han metido un palo entre las piernas, están enterrados con un palo entre las piernas porque te han violado con un palo, como hacían en Guatemala, el palo aparece entre tus piernas. Si te han matado junto a tu bebé, aparece tu bebé. Si te han matado junto a tu hija después de haberla violado, como a ti, aparece. O sea, abrir una fosa significa abrir un mundo de violencia interminable. Que al final... ¿Y sientes que tu trabajo en alguna medida logró paliar este impacto psicológico que causa en las víctimas? Bueno, se sienten respaldadas contigo? Acompañar a las víctimas te da digamos, una visión del mundo muy distinta. Para mí las víctimas son la única verdad incuestionable de la guerra. Usted me puede hablar de tal partido, tal otro, tal gobierno, tal otro, tal fuerza armada, tal otra, paramilitares o guerrilleros, policías, soldados. Todo esto para mí es parte de la parafernalia de la guerra. Las víctimas son esas personas cuyas vidas han quedado totalmente inutilizadas por culpa de la guerra, que casi nunca saben por qué está su país en guerra. Yo estoy harto de preguntarlo. En Afganistán, por ejemplo, chicos, chica, señor, señora, ¿por qué está su país en guerra? No lo saben. Mueren sin saber por qué. Sufren amputaciones, quedan destruidas sus vidas sin saber por qué. Entonces, al final, el trabajo significa una forma de recompensa que tú recibes por la generosidad de las víctimas, ¿no? Las víctimas son siempre muy generosas. A mí nunca me han impedido estar en una apertura de una fosa, nunca me han impedido estar en una entrega de cuerpos identificados. Me han dejado siempre, me han permitido estar ahí, al lado de ellos. Es una forma de recompensarte por tu trabajo, ¿no? Y luego, trabajar en este tipo de historias es tener más información privilegiada. A mí nadie me puede venir a contar ninguna película. Tú lo viviste. Puede ser el gobierno israelí, que le encanta contar películas. Puede ser un candidato como Correa aquí, que le gusta contar muchas películas. Puede ser alguien como Noboa, que puede contarte ahora mismo como presidente que va a salvar Ecuador. Que me explique Noboa qué ha pasado este año, porque el número de muertos no ha descendido. Ha crecido ¿Y mucho. no te han gustado muchas películas que has escuchado? Claro. Entonces yo estoy acostumbrado a que mucha gente justifica su incapacidad política, su incompetencia política, con justificaciones vulgares y corrientes. Pero pasa con mi país, ¿eh? O sea, yo tengo a mi presidente en estos momentos que no dice más que tonterías sobre temas gravísimos de corrupción y temas gravísimos de abusos, digamos, de conductas vergonzosas por parte de personas vinculadas a su partido, incluso asesores de su partido. Y ese Partido Socialista Obrero Español, que va dando lecciones por el mundo, ¿no? Entonces, si no son capaces de aceptar que no se puede justificar lo injustificable... A eso voy, justificar lo injustificable.
Pero ¿quién está en capacidad aquí, en este país, para levantar, como te decía, un relato en donde te ponen eh, a creer lo que a ellos les interesa? Por ejemplo, tú hablaste, ya que mencionaste al expresidente de Corea, tú viviste el 2011 acá. ¿Qué películas viste cuando él estuvo acá? ¿Y qué películas ves ahora cuando Noboa está acá? Bueno, a ver, yo creo que el presidente actual lleva apenas un año y medio, 2 años y medio, encontró el país muy, muy, muy mal. Y yo creo que para ser, digamos, justos, hay que darles un espacio de tiempo suficiente para que las cosas mejoren. ¿Eso va a ocurrir? Yo dudo que vaya a ocurrir. Ya te lo digo de antemano. Pero cuando yo estuve cubriendo aquí las elecciones de enero, preguntaba a la gente en la calle, ¿usted aquí va a votar? Me decían, a Correa. Digo, perdón, a Novoa. ¿Por qué? Bueno, porque apenas lleva un año y medio. Es entendible. Llevas un año y medio. Lo lógico es que si el plazo de un gobierno son 4 años y un doble gobierno son 8, como aquí se puede hacer en este país, bueno, que haya un tiempo suficiente, ¿no?, para poder hacer tu espacio. Correa. A ver, yo no viví aquí durante la época de Correa. Estuviste en el 2011. Sí, sé las obras que hizo Correa, pero Y sabes que todo es culpa de Corea también. claro, sí, eso es absurdo también, es absurdo. Pero es verdad que yo he hablado con muchos asesores de Correa y simpatizantes de Correa. Hablé con muchos, 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 muchos. Y realmente yo creo que Correa tuvo un problema como que tiene muchos políticos cuando se llegan al poder, que se rodean de gente que solamente le hablan lo bien que lo hace. Y yo siempre digo a los políticos, tengo amigos políticos que han podido llegar a ser importantes, yo les digo, si algún día llegas a ser presidente del gobierno o vicepresidente del gobierno o a un puesto importante, ese mismo día elige una persona que cada día te diga lo mal que lo haces. Que cada día te diga, mira, presidente, eso está mal hecho, eso está mal hecho, esto está mal hecho. Y escúchalo. Porque la mayor parte de los políticos yo recuerdo a Alan García. Alan García, sus últimos años fue un desastre tremendo porque el tipo no aguantaba ni la más mínima crítica. Yo le hacía preguntas en la rueda de prensa y el tío se ponía como una fiera. Una fiera, sacaba las uñas. Porque no gustaban las preguntas. Y me acuerdo, yo he hecho preguntas a presidentes o a candidatos presidenciales que de repente te dice, es que no me están gustando tus preguntas. Mira, lo siento mucho. Si no te gustan mis preguntas, tu obligación es responderlas o no responderlas. Pero yo las preguntas las hago yo. Pero eso lo escuché incluso a candidatos presidenciales que eran periodistas. Pero vamos a ver, ¿cómo tú puedes decirme que no te gustan mis preguntas cuando las preguntas las hago yo? Como tú hacías tus preguntas cuando las hacías. Me acuerdo una vez con Ricardo Lagos, antes de ser presidente de Chile. Iba a ser el presidente de Chile, pero yo lo entrevisté unos meses antes. A la cuarta o quinta pregunta que le hice me dijo, Gervasio, todas las preguntas van a centrarse en la violación de derechos humanos en Chile. Digo, sí. No me interesa para nada lo que vas a contar sobre tu modelo económico, que ya me lo conozco. Va a ser seguidismo del pinochetismo. Prefiero hablar de derechos humanos. Entonces se enfadó mucho conmigo porque mi entrevista fue muy vinculada a temas que me interesaban a mí. Y al final le hice una pregunta, le hice una trampa, ¿no? Le dije, mira, esta pregunta no es mía. Me la ha hecho la hija de tu mejor amigo en la universidad que está desaparecido. Y es una pregunta muy sencilla. Acuérdate que su hermana se suicidó. O sea, tu mejor amigo desaparecido, nunca se encontró el cadáver. Su hija mayor se suicidó. Y su hija pequeña me pregunta esta mañana, le he preguntado, voy a hablar con la he entrevistado esta mañana, voy a hablar con tu futuro presidente dentro de unas horas. ¿Cuál sería tu pregunta? Entonces la pregunta que me hizo fue, si, señor Lagos, ¿estaría usted dispuesto a renunciar a ser presidente de Chile porque se hiciera justicia en Chile? ¡Buah! Se puso como una fiera. Se levantó. Y yo le dije, disculpe, señor presidente, señor Lagos, que cuando salga de aquí tengo que llamar a la hija de su mejor amigo para decirle su respuesta. Deme una respuesta más seria a la que me está dando.
Porque me parece absolutamente alucinante que usted me esté contando, me esté justificando cosas que son injustificables. El pinochetismo se ha hecho fuerte, el post-pinochetismo se ha hecho fuerte por culpa de la cobardía de partidos en los que usted ha sido ministro. Que no se han atrevido a enfrentarse a los crímenes de Estado que hubo durante el pinochetismo. Entonces usted tiene que contestarme a la pregunta de la hija de su mejor amigo, que está desaparecido. Entonces, tengo que decir con todo esto que los gobiernos nunca son, digamos, grandes gobiernos. O sea, el chavismo, que hoy día es casi nombrar al diablo, tuvo una época, primer gobierno de Chávez, que funcionó. De hecho, Chávez ganó las elecciones presidenciales del 98 con el 57% de los votos, mayoría absoluta, porque la gente estaba harta de la corrupción de los partidos conservadores y los partidos socialdemócratas que llevan 25 años robándolo todo, desde el 73 al 98. ¿Por qué del 73? Porque en el 73 se produjo la guerra de Yom Kippur, que provocó que el precio del barril de petróleo se disparase, con lo cual Venezuela tenía mucho más ingresos. Y los dos partidos famosos de Venezuela, uno de ellos liderado por Carlos Andrés Pérez, eran unos ladrones. Fujimori ganó las elecciones en Perú por lo mismo, porque el partido de Belaúnde era un partido que había fracasado y el partido, el APRA, que llevaban 60 años esperando llegar al poder, como Gustavo Petro ahora en Colombia, y que fracasó completamente, la gente estaba harta de los robos de estos partidos y votaron a Fujimori. Entonces Correa seguramente llegó aquí con una gran ilusión, hizo obras majestuosas, pero después se durmió un poco en los laureles, se enfrentó a las tradiciones de los indígenas, al movimiento indígena, y de hecho... A la traición de su vicepresidente. Claro, y luego también, yo creo que, dicho por asesores con lo que yo he hablado de Correa llegó un momento en que perdió un poco la conciencia de lo que era necesario para este país. Quiso hacer cosas que no eran posibles y bueno, al final todo esto pasa en muchos gobiernos, sobre todo en sus segundos mandatos o terceros mandatos. Pasa muy a menudo. Entonces, bueno, ni por supuesto Correa tiene toda la culpa de todo lo que pasó, lo que ha pasado en Ecuador. Sería absurdo. De hecho, ha habido gobernantes posteriores que han sido peores todavía que los últimos tiempos de Correa. Y creo sinceramente que el hecho de que Correa pues hoy día pueda tener una imagen determinada, que incluso puede estar manipulada por la prensa, no te digo que no. Pero ¿cómo se lo mira afuera todo esto que está pasando en Ecuador? La visión de un fotoperiodista como tú, pero es que, de Ecuador, ¿cómo se lo ve? Pero Guillermo, Ecuador es importante en estos momentos, por desgracia para Ecuador, porque hay una violencia impresionante por culpa de los narcos. Ecuador hasta hace 4 días, en la época de Correa, con todos mis respetos por el país, no tenía, digamos, para alguien como yo, que tiene mucho interés por América Latina, era un país donde las cosas fluían con tranquilidad. No había una situación, digamos, que me llamase a mí la atención. Por eso yo no venía aquí, porque no pasaba nada. Nada que no fuera lo que yo estoy especializado, que es la guerra, la violencia, ¿no? Con lo cual, mucho mejor para los ecuatorianos. Si yo no voy a un país, eso es bueno para ese país. Te lo digo de verdad. Sí. Entonces, no te puedo, digamos, dar una visión de qué piensa la gente de Ecuador hasta hoy día, estos últimos años, y por desgracia por culpa de la violencia de los narcos. Claro, ahora mismo Ecuador, hay muchísimos ecuatorianos en España, muchísimos ecuatorianos. Tú hablas con los ecuatorianos y claro, cuando hablas con ellos, saben lo que está pasando aquí. Tienen que mandar dinero a sus familiares porque son fundamentales para poder sobrevivir y saben que la situación está compleja, muy compleja. Vienen aquí, intentan pasar desapercibidos porque también hay secuestros. Si vienes de España parece que vienes con la cartera llena de dinero, cuando en realidad has podido pagarse un pasaje una vez cada 4 años, que es lo que hacen los ecuatorianos, para venir aquí y encima el tiempo que estaban aquí tener que estar pagando, digamos, ayudando a familiares que están en situaciones peores que ellos, ¿no? Esas... Sí, escuchaba yo una de tus anécdotas
¿Qué anécdota nos podrías compartir aquí para que los colegas ecuatorianos que estoy seguro van a estar pendientes de esta entrevista sepan qué es lo que vive un fotoperiodista en un conflicto bélico real? ¿Aquí o fuera de aquí? Fuera de Sí, aquí, pues, bueno, porque aquí prácticamente no has claro, cubierto. claro. Aquí, a ver, los conflictos, evidentemente, de una cobertura, la cobertura de un conflicto es lo más complicado que se puede hacer, ¿no? En el periodismo. Aunque también el periodismo de investigación es peligrosísimo, ¿no? Sí, Y a veces cuando me preguntan por los peligros del periodismo de conflicto, siempre digo que más peligroso es trabajar en la sección local de un periódico. Porque si haces algo que no le gusta al dueño del periódico, te puedes quedar sin trabajo, ¿no? Entonces, cubrir un conflicto, primero, yo empecé cubriendo conflictos sin ningún tipo de experiencia, pero es algo que yo siempre les aconsejo a los jóvenes, ¿no? Si no tienes experiencia, yo no te voy a decir que no vayas. Porque si te digo que no vayas, vas a ir con más igual vas a ganas. ir. Sí. Si a mí me hubiera dicho alguien con 20 años que no fuera a guerras, he dicho, ¿cómo? Ahora voy a ir más veces. Pero siempre es importante que cuando llegues a un sitio estés muy bien informado de lo que está pasando. Que te acerques a gente con experiencia. Que intentes que te ayuden. Que es muy difícil, porque si yo estoy trabajando en una zona de conflicto y ya tengo una experiencia y me viene un jovencito o una jovencita que quiere ir conmigo, me lo voy a pensar dos veces. Como a mí me ayudaron en mis principios, posiblemente por solidaridad le voy a ayudar, pero me lo voy a pensar dos veces. Le voy a decir, mira, vamos a tal sitio, pero a tal sitio no vamos. Esto me ha ocurrido en alguna ocasión, que yo he tenido ya, digamos, autonomía para... Tenía un coche, me podía mover con bastante autonomía, y cuando alguna vez alguien he conocido que estaba en una situación como yo estaba cuando empecé, le he dicho, vale, pero vienes conmigo aquí, pero aquí no vienes, porque es muy peligroso. Entonces, siempre es bueno tener buena información, saber que lo más sagrado de una cobertura en una guerra es que no te maten. Hay que estar siempre cuidadoso de tu vida, porque es lo más sagrado que tienes. Que la mejor historia no vale la pena Perder la vida. perder la vida, pero también es verdad que si vas a una zona de conflicto, puedes perder la vida. Si estás haciendo un reportaje de investigación sobre los narcos o sobre temas complejos que está afectando a un poder fuerte, te puede costar la vida. Te pueden matar. Entonces, ¿qué haces? ¿No Ha lo haces? pasado. Vaya periodista que eres. Si lo haces, tienes que hacerlo con cuidado, ¿no? Con cuidado. He conocido periodistas que han seguido investigando y han cogido a su familia y la han sacado del país. Porque podían hacerlo. O se han marchado, o su familia se ha marchado a otra zona del país. Porque podían hacerlo. He conocido periodistas que sabía que los iban a matar y los han matado. Y yo les recuerdo un periodista, Lucho era un gran periodista de Ayacucho en Perú, que yo estuve con él y las últimas conversaciones que tuve intenté convencerle de que se fuera a Lima, donde estaba su familia. Lucho, vete a Lima, te van a matar. Tanto o Sendero Luminoso o el Ejército, te van a matar. Y un año y medio después lo mataron. Lucho Morales, un tipo impresionante, un fotógrafo impresionante, un tipo con una dignidad que nunca lo olvidaré, ¿no? Pero al final se quedó, porque él decía que mi labor está aquí. Yo decía, tío, pero a lo siguiente, vete a Lima. Entonces te vienes en el primer avión de la mañana, te agarras el avión, te vienes aquí a Ayacucho, te quedas un día o 2 días como máximo y te largas. Coges información y te vas y la reescribes en Lima, pero protege tu vida. Si te matan, ya no hay solución. Y lo mataron. Pero tú estás vivo y estamos muy complacidos de que hayas podido escribir tantos libros y qué es lo que se viene. ¿O lo mejor está por venir? ¿O qué? Bueno, yo creo que hay mucha gente que está obsesionada con que el mundo es más violento que nunca y yo no lo veo tan claro. Cuando yo empecé periodismo estábamos en plena Guerra Fría. Estados Unidos y la Unión Soviética y el mundo, digamos, regado de conflictos armados en donde, como decía Yacuría, ellos ponen las armas y nosotros ponemos los muertos. Y pero todos Y, tomaban parte claro, de... y había la posibilidad de un conflicto nuclear. De hecho, hubo en mis inicios de periodista o en mis años más jóvenes,
la posibilidad de un conflicto nuclear estaba muy encima. Era más latente. Claro, estaba ahí. ¿Y ahora? Bueno, también podía ocurrir, ¿no? Pero, no sé, lo que hay son muchos conflictos vinculados a muchas razones. Por ejemplo, todo el tema de las armas, ¿no? Las armas, la guerra es un gran negocio y hay muchas armas. Muchas armas. Es cada vez más fácil conseguir armas. Ahora Australia quiere hacer una limitación del armamentismo que puede comprar un ciudadano porque ha pasado lo que pasó hace 48 horas. En Estados Unidos, cuando hay una masacre, todo el mundo se pone muy nervioso, pero siguen vendiéndose armas una tras de otra. Los países de la Unión Europea, empezando por mi país, son grandes traficantes de armas. Grandes traficantes de armas. Traficantes de armas. Porque venden armas a países a los que no pueden vender armas según la ley de control de armas que tenemos establecidas en Europa y en España. O sea, hacemos una ley que dice, no podemos vender armas a países que están en guerra, países que violan sistemáticamente los derechos humanos, países que las pueden utilizar contra sus ciudadanos, países que las pueden utilizar contra sus vecinos, países que las pueden triangular. Es decir, Rebelde es un país, Paraguay. Paraguay es un país que en este momento está junto con Ecuador, siendo el quinto país con mayor nivel de delincuencia que hay en el mundo. Myanmar, Colombia, México, Paraguay y Ecuador. Los dos empatados. Paraguay es el país por donde pasan armas que acaban en las chavelas. ¿Colombia está dentro de ese...? Sí, entre los cinco. 5 países donde la delincuencia está más mentida en la institucionalidad del país. Entonces, en un último informe que se acaba de publicar, que se publica cada 2 años, acaba de salir un informe. Entonces, en Paraguay, por ejemplo, se venden armas a Paraguay y las armas españolas aparecen en las favelas de Río de Janeiro. Entonces dice el gobierno español, es que nosotros no vendemos armas a Brasil. Mentirosos. Vendes armas a Paraguay para que las triangulen a Brasil. O armas que se vendían a Bulgaria, un país de la Europa del Este, y aparecían en los campos de batalla de África. El gobierno español decía, nosotros no vendemos armas a África. Mentira. Hipócritas. Enfermos. Cínicos. Sinvergüenzas. Vendíais armas a Bulgaria sabiendo que las iba a atravesar a cambio de diamantes a varias guerras africanas. Mi país viola sistemáticamente la ley de control de armas desde el mismo minuto en que esa ley fue aprobada durante un gobierno socialista. Hemos sido la 6ª potencia del mundo en venta de armas durante años. 6ª. No podemos ser más arriba, porque arriba están los 5 países, Estados Unidos, Rusia, China, Gran Bretaña y Francia, con derecho a veto en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Los 5 países que pueden hacer más daño en cualquier situación de conflicto que hay en el mundo son los países que más venden armas. Y después viene España. Ahora está un poco en un puesto 8º, porque está Israel y está posiblemente Alemania. Y mi gobernante, da igual cuál sea su ideología. Los amigos de Correa, los enemigos de Correa, los amigos de Chávez, los enemigos de Chávez, los que van de izquierdistas, los que van de progresistas baratos, hacen exactamente lo mismo. Negocios con las armas. Entonces, mientras que la guerra sea un negocio, la guerra siempre estará presente en nuestras vidas. Porque ya hay. Tú dices que la guerra es perfecta. Sí, lo que es imperfecto es la paz. Es que la paz siempre es imperfecta. Me acuerdo en Colombia cuando la FARC y el gobierno colombiano firmaron la paz. Yo estaba en Bucaramanga y había estudiantes que me decían, pero es que vamos a permitir ahora que nuestro Congreso se llene de comunistas de la FARC. Y yo le decía, el Timochenko del Salvador, el jefe de la guerrilla salvadoreña, ahora es el presidente de El Salvador. Y El Salvador no ha cambiado mucho. De hecho, ese presidente fue tan corrupto como la gente de extrema derecha. Y ahora mismo está en Nicaragua, porque si vuelve a El Salvador va a la cárcel por corrupto. Entonces, la paz siempre es imperfecta. Por eso no hay tanto interés por solucionar los conflictos, sino por, de alguna forma, incluirlos en todo lo que es un sistema de venta de armas que está totalmente descontrolado, en el que participan las grandes potencias del mundo, incluidas las potencias europeas, incluidas las potencias de la Unión Europea, incluido mi país llamado España, que va dando lecciones por el mundo, pero que es uno de los máximos exportadores de armas o traficantes de armas del mundo. Y las armas, los contratos de armas los aprueba el gobierno español.
Y las subvenciones a las empresas armamentísticas son también subvenciones públicas. Volví de Ucrania un día y me hizo una entrevista la radio del País Vasco. Primera pregunta, Gervasio, ¿quién está ganando la guerra en Ucrania? ¿Rusia o Ucrania? Yo dije, la está ganando las empresas armamentísticas vascas subvencionadas por el gobierno vasco. Y ahí le dejé la bomba caer. Entonces, ese es el problema grave. Nunca habrá paz porque la guerra es un gran negocio. Y de hecho ya hay, digamos, pruebas antropológicas de una matanza ocurrida hace 13.200 años en el Paleolítico Superior. O sea, llevamos 13.200 años matándonos. Y no vamos a acabar con las guerras. Nunca. 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 Pero entonces vas a tener trabajo siempre. Bueno, en mi caso ya el trabajo, teniendo en cuenta la edad que tengo, pues... los chavales que vienen atrás. Sí, pero bueno, cada vez la guerra va a ser más difícil de cubrir porque los medios de comunicación no tienen interés. Las guerras son cada vez más perfectas. Ya se utilizan drones. Ya no son bombardeos, son drones. Y es muy difícil trabajar con drones porque te pueden matar con mucha más facilidad. ¿En dónde vamos a parar? ¿Dónde vamos a parar? Bueno, pues en un perfeccionamiento de la muerte. Y de la guerra y de la muerte. ¿Extinción? Vamos a matar... No, extinción no, porque cada vez hay más gente en el mundo. O sea, somos ya más de 8.000 millones de seres humanos. No, de hecho la gente que muere, incluso en Gaza ahora mismo, que ha habido tantos muertos, seguro que el número de nacimientos que ha habido en Gaza en estos últimos 2 años, si no equilibra, porque ha habido muchos de los muertos provocados por los israelíes, casi en el momento que se estabilice la situación de calma, en 10 años se habrá recuperado o se habrá multiplicado la población. De hecho, yo cuando estuve la primera vez en Gaza vivían 600.000 personas y 43 años después viven 2,5 millones. Entonces, ¿cuál sería el mensaje que queda de todo esto? Porque tú tienes 66 años, yo tengo 64 y no hemos visto un cambio. Bueno, a ver, como para finalizar un poco esta entrevista y que quede algo de esperanza, porque si no la gente se va a quedar muy, muy golpeada, decir que creo que la calidad informativa, tener una buena calidad informativa, te permite tener una idea más profunda de lo que es el mundo en que vivimos, saber protestar no solamente contra el partido que no te gusta, sino también contra tu partido favorito, es importante. A veces creemos que solamente hacen cosas malas los del otro lado, y es mentira, porque los cambios políticos son muy difíciles, los cambios económicos son casi imposibles. Hay que protestar fuertemente, aunque esto entre en colisión con tus propios intereses ideológicos. Es importante que seas siempre muy autocrítico contigo mismo y muy crítico con lo que pasa. Hay que ser capaces de enfrentarse a la mentira con valentía. No te diría con heroísmo, porque el heroísmo a veces es la antepuerta de una muerte segura. Una muerte anunciada, diría. Una muerte anunciada. Pero sí la posibilidad de no dejarte engatusar con medias verdades, medias mentiras. Yo la verdad es que no conozco ningún momento histórico de ningún país que he conocido en el que todo haya sido sobresaliente. O sea que al final hay que mirar en la parte de hechos consumados positivos y hechos consumados negativos y cosas que se han dejado de hacer a pesar de que se prometieron. O sea, una de las virtudes de los políticos es prometer lo que nunca van a hacer. Y lo consiguen además, porque es virtud porque consiguen engatusar al pueblo y que el pueblo les vote, a pesar de que cualquier persona con todo de frente saben que todo eso es imposible de conseguir. Y más aún cuando han prometido tanto y no cumplen nada y la mentira le han hecho como un discurso político. Bueno, la mentira puede ser puede ser también formar parte del discurso político. Mi país funciona fantásticamente la mentira en el discurso político de unos y de otros. Pero para unos solamente mienten lo de la oposición y para otros solamente mienten lo del otro lado. Lo importante es que usted puede decidir y saber qué es
lo que se lleva de este podcast con Gervasio, que nos ha dado esta gran oportunidad de conversar. Gervasio, queda tu palabra final para dirigirte a los fotoperiodistas ecuatorianos y a todos aquellos que quieran seguir este oficio como profesión. Bueno, a ver, ser fotoperiodista o ser fotógrafo especializado en conflictos armados o ser periodista de investigación está totalmente, digamos, o entra en contradicción con tener una vida tranquila. Si tu idea es tener una buena vida, una vida tranquila, sin grandes contratiempos, mejor dedícate a otra cosa. Porque si te dedicas a la fotografía de conflicto, a la fotografía, al fotoperiodismo, tal como está hoy día los medios de comunicación o el periodismo de investigación, vas a vivir con muchas dificultades, vas a ser pobre siempre, y si tienes suerte y puedes contarlo, como es mi caso, pues bueno, también es verdad que es gratificante, ¿no? Poder pasar los años y las décadas y ser capaz de decir, yo lo puedo decir, que yo nunca me he dejado comprar por nadie. Y yo he recibido propuestas. Además, yo tengo quizás una gran cualidad. Sí, mi mejor cualidad, que puedo trabajar 24 horas al día. Soy un estajanovista trabajando, con lo cual soy, digamos, la persona, digamos, ideal para dirigir un periódico o para hacer algo que a un empresario le interese. O sea, por el precio de uno puedo trabajar por 2 o por 3 personas. Ya me ocurría cuando era camarero, que hacía un trabajo que la gente se quedaba sorprendido diciendo, ¿cómo es posible que trabajes tanto y que un día detrás de otro? Y yo sí soy capaz de hacer todo esto. Entonces, podía haber recibido muchas propuestas y he recibido, directa o indirectamente, y siempre me he intentado alejarme del poder, incluso en los medios de comunicación. Yo sé que tenía un gran amigo, Manuel Eguineche, que ya murió, que él pudo ser el director del diario El País, el primer director del diario El País, pudo haber sido director de Televisión Española y siempre decía, yo sé claramente el precio que iba a pagar, por eso nunca quise serlo. Y yo soy igual. O sea, yo sé que ser director de un periódico significa que al día siguiente ya estás pisoteando tus principios fundamentales. Entonces, y no se trata de eso. Por lo cual, a las personas que estén escuchando este podcast y que les guste el periodismo, saber que un periodista que quiere ser crítico con el poder se tiene que alejar del poder, y al alejarte del poder te alejas de los puestos económicamente rentables. Este ha sido Gervasio Sánchez en el podcast de Guille. Muchas gracias, Gervasio. Muchas gracias, hasta siempre.